Hola, hola chicos, ¿cómo andan? Soy el profesor Alejandro de Lucas y en esta oportunidad, en este tutorial, lo que vamos a desarrollar es un final completo de biofísica, ¿sí? Que fue tomado este año, ¿sí? Antes de empezar vamos a conversar un poquito sobre lo que dice al comienzo, ¿sí? del final. Dice así, los dos ejercicios tienen una sola respuesta correcta, ¿sí? O sea que no se enrosquen pensando de que hay más de una opción. Indicar la opción correcta con solo una cruz y en tinta me pide, ¿sí? En donde, bueno, en los cuadraditos que nos dan como opciones. Y dice, si tienen, para probar necesitan hacer bien 6 ejercicios, ¿sí? Y después, por último, si tienen dudas respecto a la interpretación de cualquiera de los ejercicios, hay que explicar la interpretación en una hoja aparte y entregarlo, por supuesto. Tienen 2 horas y media para hacer el examen y hay que usar como gravedad 10 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? No hay que usar 9,8. Por otro lado, también dice que algunos resultados pueden ser aproximados, no exactos, ¿sí? Muy bien, vamos con el primer punto. Son 12 puntos, vamos a ir desarrollando todo el parcial, todo el final, ¿sí? Muy bien, el primero dice así. Un bloque asciende por un plano inclinado con velocidad constante. Este dato es clave para la resolución de este problema. Entonces, la variación de energía mecánica y la variación de energía cinética del bloque verifican. Vamos a hacer un pequeño análisis primero para poder determinar cuál es la opción correcta. Muy bien, imagínense ustedes que tienen, ¿sí?, un plano inclinado, un bloque que está subiendo, ¿sí?, a velocidad constante. ¿Sí? Si esa velocidad constante, podemos ya afirmar que la variación de energía cinética va a valer 0, ¿sí? O sea, no hay cambio en la velocidad, no va a haber cambio en la energía cinética. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué está pasando con este cuerpo? Este cuerpo está ascendiendo y al estar ascendiendo está ganando altura. Si está ganando altura, está ganando energía potencial gravitatoria. Por lo tanto, la energía potencial, ¿sí?, la variación de energía potencial gravitatoria va a ser un valor, ¿sí?, positivo, está ganando energía potencial. Por ende, como la energía mecánica es la suma de ambas, ¿sí?, de la energía cinética y de la energía potencial, ¿sí?, al estar subiendo la energía potencial y al ser 0 la variación de energía cinética, la variación de energía mecánica va a subir, va a aumentar, ¿sí? O sea, va a ser mayor a 0. Entonces, miramos las opciones, ¿sí?, que tenemos en el final y vemos la energía mecánica, la variación de energía mecánica es positiva, ¿sí?, y la variación de energía cinética vale 0. Esta es la opción correcta. Vamos con el segundo. Un mol de gas ideal monoatómico realiza el ciclo que se indica en la figura. Por lo tanto, el calor intercambiado por el gas en el ciclo vale. Fíjense que tenemos un ciclo, la evolución va de A a B, de B a C y de B vuelve a A, ¿sí? Y como es parte de A y termina en A, lo primero que vamos a decir que la variación de energía interna que sufre el gas vale 0. ¿Por qué? Porque parte de una temperatura y termina en la misma temperatura, ¿sí? Recuerden que la variación de energía interna, ¿sí?, es una función de estado, o sea, no me importa el recorrido que, la evolución que haga, ¿sí?, el ciclo, lo que me importa es de dónde sale y a dónde llega, ¿sí? Al ser la misma temperatura, ¿sí?, porque yo acá estoy sobre una determinada isoterma, ¿sí?, parto de una temperatura y llego a esa misma temperatura. Como la energía interna depende de la temperatura, al no variar la temperatura, la energía interna, la variación de energía interna vale 0, ¿sí? Entonces, esa es la primera conclusión que voy a sacar. Si la variación de energía interna vale 0, ¿sí?, según el primer principio de termodinámica, nosotros sabemos que la variación de energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo, ¿sí? Por lo tanto, si esto vale 0, el trabajo tiene que ser igual al calor intercambiado. Entonces, a mí me están preguntando sobre el calor, pero si yo puedo averiguar el trabajo, voy a tener indirectamente, ¿sí?, el calor intercambiado por el ciclo, en todo el ciclo.
¿Cómo calculamos, cómo podemos calcular el trabajo de una forma fácil? Y bueno, el trabajo va a ser el área encerrada dentro del ciclo, ¿sí? Antes de calcular el área, que lo vamos a hacer con, ¿sí?, con el área del triángulo, base por altura sobre 2, para no tener que hacer tanta cuenta, ¿sí? Es un triángulo esto. Antes de hacer eso, quiero que razonen lo siguiente. Fíjense en la evolución de BA. De BA el gas se está comprimiendo, ¿sí? Entonces, al comprimirse el gas, eso nos está indicando que el trabajo, ¿sí?, es externo, por lo tanto el trabajo va a ser negativo, ¿sí? El trabajo negativo va a valer lo que vale el área encerrada por este rectángulo, ¿sí? Pero después, por otro lado, tengo una expansión del gas, ¿sí? El gas se dilata acá, por lo tanto es el gas el que realiza el trabajo y el trabajo va a ser positivo. Como el área encerrada por esta recta, el área desde acá hasta el eje, ¿sí?, es mayor que el área encerrada por esta otra recta, el trabajo total va a ser positivo, ¿sí? Entonces, cuando yo calcule el área del ciclo, el signo que va a tener el trabajo va a ser positivo. Si la evolución hubiera sido al revés, el resultado me iba a dar negativo, ¿sí? Así que tengan cuidado con eso. ¿Cómo calculamos el área? Bueno, hacemos base por altura dividido 2. El tema es que la respuesta está en joules, o sea que nosotros tenemos que trabajar las unidades para que me quede en joules, ¿sí? Vamos a ver una cosa. La variación de volumen, ¿sí? O sea, la base del triángulo va a ser 8, ¿sí? O sea, de 2 a 10, ¿sí?, tenemos 8 litros. Entonces el trabajo va a ser igual a 8 litros, ¿sí?, que es la base del triángulo, por la altura. La altura del triángulo va a ser 34,5 kilopascales menos 10 kilopascales, serían 24,5 kilopascales, ¿sí? Y todo esto dividido 2 me va a dar el trabajo. Bien, la cuestión es que yo no lo tengo en sistema internacional esto, por lo tanto esta multiplicación no me va a dar en joules. Los litros los tenemos que pasar a metros cúbicos. Recuerden que un metro cúbico son 1000 decímetros cúbicos, son 1000 litros. Entonces a esto lo tendría que dividir por 1000 para que me quede, ¿sí?, en metros cúbicos. Lo voy a escribir así porque ahora van a ver que los ceros se van a cancelar. Bien, ya dividiendo el 8 por 1000 me da en metros cúbicos. Y acá los kilopascales los vamos a pasar a pascales, ¿sí? Un kilopascal son 1000 pascales, por lo tanto a esto lo tendría que multiplicar por 1000, ¿sí? Y ese resultado me va a dar en pascales, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que estos 1000 se pueden cancelar con estos 1000. En definitiva, hago 8 por 24,5 dividido 2. Hagamos la cuentita. 1000 disculpas, pero sigo afónico. Pero los chicos me están pidiendo estos finales, ¿sí? Y bueno, hay que hacerlos igual. 98, chicos, 98 metros cúbicos por pascales es joules, ¿sí? Lo demuestro. Metros cúbicos, pascales newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Si simplificamos metro cuadrado con el metro, me queda newton por metro, y newton por metro es joules, ¿sí? Muy bien. Terminamos el segundo punto. Nos quedan 10 todavía. Vamos con el punto 3. Una caja de 10 kilogramos de masa cuelga del techo de un ascensor sostenido por una cuerda. Son clásicos los de los ascensores, ¿sí? Hay que saber bien las leyes de Newton para poder resolver estos problemas. El ascensor baja disminuyendo su velocidad 2 metros por segundo cada 4 segundos. El módulo de la fuerza que realiza la cuerda es... Bueno, vamos a hacer primero un dibujito para orientarnos, ¿no? Vamos a poner los datos. Imagínense que este rectángulo representa al ascensor, ¿sí? Este es el cable del ascensor y acá tenemos el cuerpo colgando, ¿sí?, dentro del ascensor. La masa de este cuerpo me dice que son 10 kilogramos. Por lo tanto, ya vamos a ir calculando el peso, que es masa multiplicado por gravedad. Me va a quedar 10 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado, me van a dar 100 newton. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos el peso, ¿sí?, que sería una fuerza vertical hacia abajo. Y también tenemos sobre este cuerpo actuando la tensión de esta soga de acá, ¿sí? Por otro lado me dice que el ascensor está bajando,
¿sí? Disminuyendo su velocidad, dice, ¿verdad? Sí, 2 metros por segundo cada segundo. O sea, la velocidad va a ir disminuyendo 2 metros por segundo cada 4 segundos. Ok, si nosotros quisiéramos calcular la aceleración, ¿sí? La aceleración es la variación de velocidad sobre la variación de tiempo, ¿de acuerdo? La variación de velocidad es de menos 2 metros sobre segundo, ¿sí? Porque se está frenando, me dice sobre 4 segundos. O sea, me queda una aceleración de menos 0,5 metros sobre segundos al cuadrado. Ok, tenemos la aceleración. Lo que vamos a hacer ahora es analizar lo siguiente, ¿sí? Yo la aceleración no la voy a trabajar con signo negativo porque voy a hacer un análisis de las fuerzas que está acá, ¿sí? Porque no le voy a poner los signos a las fuerzas, entonces la aceleración la voy a trabajar en valor absoluto. Fíjense lo que hago. El razonamiento mío es el siguiente. Si el ascensor se está frenando, si está yendo hacia abajo y se está frenando, lo mismo pasa con la caja que está dentro, ¿sí? Está bajando y se está frenando. Entonces, ¿cuál de las dos fuerzas que actúan sobre el cuerpo tiene mayor módulo, tiene mayor intensidad? Y si se está frenando, la tensión tiene que ser menor al peso. Entonces yo planteo que la tensión menos el peso es igual a la masa por la aceleración del sistema, ¿sí? La tensión es lo que me están pidiendo, el peso son 100 newton, la masa son 10 kilogramos y la aceleración 0,5 metros sobre segundos al cuadrado. Yo acá no estoy usando la aceleración negativa porque yo ya en este lado ya le puse, ¿sí? Ya lo acomodé los signos como corresponden. Si no, tendría que haber trabajado, ¿sí? con un sistema de referencia en el cual las fuerzas hacia arriba son positivas, hacia abajo negativas, etc. Bueno, pasamos estos 100 newton sumando, esto me da 10 por 0,5, me da 5 newton, más los 100 newton que pasa sumando me da 105 newton la tensión que está ejerciendo la cuerda, ¿de acuerdo? Vamos bien, nos está dando perfecto, así que vamos 1 kilo. Vamos con el punto 4, que es de hidro, ¿sí? Dice un fluido ideal viaja en régimen laminar y estacionario a 10 centímetros por segundo por un tubo horizontal de sección de 1 centímetro de radio. Luego el tubo se ramifica en N tubos horizontales de 0,5 centímetros de radio y en ellos la velocidad se reduce a 2,5 centímetros por segundo. Me da la densidad del líquido, que no sé para qué la necesitamos, y bueno, y entonces me pide el valor de N, o sea, en cuántos tubos se ramificó el caño. Muy bien, entonces tenemos un solo tubito que se ramifica en N cantidad de tubos, ¿sí? No lo sé, eso es lo que tenemos que averiguar. Lo que sí sabemos es la velocidad en el tubo grande, vamos a anotar los valores, así nos acomodamos la información. 10 metros por segundo y el radio ahí mide 1 centímetro, ¿sí? Acá en el tubo grande. En cada uno de los tubitos chiquitos, ¿sí? La velocidad me dice que es de 2,5 centímetros por segundo y el radio pasa a ser la mitad, 0,5 centímetros. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Si nosotros tenemos en cuenta que el caudal, ¿sí? de líquido que circula por el tubo grande es igual a la suma de todos los caudales, ¿sí? que va a haber en los tubos chiquitos, podríamos calcular, ¿sí? Calculamos el caudal que circula por el tubo grande, calculamos el caudal que circula por un tubo chiquito, y si hacemos la división del caudal mayor sobre el caudal que circula por un tubo chico, nos tiene que dar el número de tubos, ¿sí? Empecemos calculando el caudal. Recuerden que el caudal se hace área por velocidad, son todos tubos, es decir, de sección circular, por lo tanto va a ser pi por radio al cuadrado el área de cada uno de los tubos por la velocidad, ¿sí? Muy bien, la velocidad era centímetros acá y acá centímetros. Voy a dejarlo en las mismas unidades. A ver, ¿sí? Caudal es igual a pi, radio al cuadrado va a ser 1 centímetro
al cuadrado por 10 centímetros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Esto me estaría dando caudal es igual a pi, 10 al cuadrado son 100, ¿sí? No, el cuadrado acá la velocidad no, cualquiera, dice, el radio al cuadrado. 1 centímetro al cuadrado es 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Por 10 centímetros sobre segundos me está dando un caudal que vale 3,14 por 1 por 100. Podemos dejarlo en función de pi, pero vamos a hacerlo así, no los mareo con tantas cosas algebraicas. Ponemos 3,14 para redondear y nos va a dar exactamente igual. Por 10 hago acá, ¿sí? Me está dando 31,4 centímetros cúbicos por segundo. Ese sería el caudal que está circulando acá, ¿sí? La cantidad de el volumen que está atravesando por segundo en este tubo. Vamos a calcular el caudal en uno de los tubitos. Vamos a ponerle 1. Va a ser lo mismo, va a ser pi por 0,5 centímetros, ¿sí? Al cuadrado, pi por radio al cuadrado, por la velocidad que es 2,5 centímetros por segundo. Resolvemos esto, 3,14, ¿sí? Por 0,5 al cuadrado por 2,5. Ahí se alguna por 2, ahí se me acá que anoto de vuelta. 3,14 por 0,5 al cuadrado por 2,5 me da un caudal de 1,9625 centímetros cúbicos por segundo. Ahora hago este número, ¿sí? Caudal total dividido este caudal, y eso me tiene que dar, si no metí la pata, la cantidad de tubitos. Me da 16 tubitos. N vale 16, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver. Muy bien, venimos 1 kilo. Ok, vamos punto 5. Teórico, ¿sí? Indicar la única opción correcta referido al movimiento de un fluido viscoso en régimen laminar y estacionario por un tubo horizontal de sección uniforme, ¿sí? Bien, dice primero, a menor longitud del tubo, mayor resistencia hidrodinámica. O sea, recuerden la fórmula de resistencia hidrodinámica. La resistencia hidrodinámica va a ser 8 por mu por el largo sobre pi por radio a la cuarta, ¿sí? Acá, bueno, el coeficiente de viscosidad, ¿sí? Fíjense que la longitud y la resistencia son directamente proporcionales. O sea, si aumenta la longitud, aumenta la resistencia en forma directamente proporcional. Por lo tanto, la afirmación es falsa. Después, la resistencia hidrodinámica es independiente de la longitud del tubo. Bueno, también es falsa, ¿sí? Porque la resistencia sí depende de la longitud del tubo. A mayor radio del tubo, mayor resistencia hidrodinámica. Bueno, acá está relacionando el radio del tubo con la resistencia, ¿sí? La resistencia son inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio. O sea que si esta sube, esta baja, y baja mucho, ¿sí? Ustedes tienen que pensar que si el tubo es más largo, va a haber mayor rozamiento del fluido con las paredes del tubo, ¿sí? O sea, durante mayor trecho. Y por otro lado, si el caño es más chiquito, lo mismo. O sea, si el caño es más chico, mayor va a ser la resistencia, ¿sí? Que va a ofrecer el caño a la circulación del fluido, ¿sí? Entonces también la afirmación es falsa. La diferencia de presión entre los extremos del tubo es independiente del valor del caudal. Bueno, variación de presión, caudal por resistencia, ¿sí? Fíjense que no son independientes, sino que son directamente proporcionales, ¿eh? A mayor caudal, mayor va a ser la diferencia de presión. Así que la afirmación también es falsa. El caudal disminuye en el sentido del flujo. Bueno, acá en este caso, como es un tubo, ¿sí? Que no se ramifica, no hay pérdidas, ¿sí? De líquido, el caudal es el mismo, o sea, el caudal se conserva a lo largo del tubo. O sea que la afirmación es falsa, ¿sí? No disminuye, el caudal se conserva. Y por último me dice, la opción correcta, la presión disminuye en el sentido del flujo. Esa afirmación está bien, es correcta. Sí, ustedes tienen que interpretarse que a medida que el fluido va avanzando en un tubo con resistencia, va perdiendo energía, ¿sí? Ese fluido. Y por lo tanto, al ir perdiendo energía, va disminuyendo la presión, ¿sí? Porque están íntimamente relacionadas. Así que bueno,
Listo con el punto 5. Vamos con el punto 6. Dice así: dos recipientes iguales están conectados mediante una membrana semipermeable y contienen 1,5 litros de agua cada uno. En la izquierda se agregan 0,6 moles de sacarosa. La sacarosa no se disocia, ¿sí? Dato muy importante. Y en la derecha 0,6 moles de cloruro de sodio, que sí se disocia. Estuvieron buenos y me lo dijeron. Entonces, la presión osmótica a la izquierda. Vamos a hacer un dibujito y bueno, vamos a calcular las concentraciones osmolares en cada parte, aunque ya a simple vista se sabe qué es lo que pasa. Acá tenemos 1,5 litros y tenemos una solución, tenemos 0,6 moles de sacarosa. Lo mismo tenemos del otro lado, pero tenemos 0,6 moles de cloruro de sodio acá, ¿sí? Acá es sacarosa y acá es cloruro de sodio. Entonces, como el cloruro de sodio, ¿sí?, se disocia dándome cation sodio y anión cloruro, yo puedo afirmar que si tengo 0,6 moles acá, voy a tener el doble de iones. Voy a tener 1,2 moles de iones. Por lo tanto, la concentración osmolar acá va a ser el doble que la concentración osmolar. Si la quieren calcular, ustedes pueden poner que tienen 1,2, ¿sí?, osmol en 1,5 litros, ¿sí?, en un litro. Cuántos osmoles van a tener y eso les va a dar la osmolaridad. Lo mismo acá. Pero ya sabemos que al no disociarse ¿sí?, acá la concentración va a ser mayor. Al ser mayor la concentración de este lado, ¿sí?, ¿qué es lo que va a suceder? Va a fluir líquido, va a atravesar la membrana semipermeable, el solvente, ¿sí? Entonces va a pasar agua para aquel lado, ¿sí?, aumentando esta columna de este lado, generando una presión, una diferencia de presión hidrostática. Entonces, vamos a las opciones, ¿sí? ¿Cuáles son las opciones? Es igual a la presión osmótica, o sea, la presión, decía así, la presión osmótica a la izquierda es igual a la presión osmótica a la derecha y no hay flujo de agua, falso. Es igual, falso, ¿sí? Es mayor, ya ahí descartamos porque la presión osmótica acá es mayor que acá, ¿sí? Es exactamente, es mayor, ¿sí? El doble sería en este caso. O sea que es mayor, descartamos. Es menor, está entre estas dos opciones y vemos hacia dónde fluye el agua. ¿El agua fluye hacia la izquierda o el agua fluye hacia la derecha? Como dijimos, el agua fluye hacia la derecha, entonces la opción correcta es la que está marcada acá. Y venimos 1 kilo, ¿sí? Bueno, estoy yendo un poquito rápido porque son muchos ejercicios, ¿sí? Y para que no se me cansen. Ustedes igual pueden pausarlo el video, ¿sí?, y mirarlo más tranquilos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con el 7. Me quedan 6 más. Esperen que tome un poquito de agua y seguimos. Muy bien. Una, no sé si dice heladera, gran hielera, no sé qué dice, de plástico, tiene un área superficial de 1 metro cuadrado y un espesor de 3 centímetros. Si adentro se almacenan 7 kilogramos de hielo a 0 grados, masa de hielo, vamos a poner 7 kilogramos a 0 grados Celsius, ¿sí? Y la temperatura exterior me dice que es de 35 grados Celsius. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tardará el hielo en derretirse? Y me dan la conductividad térmica del plástico, me dicen que es 0,042 joules metro segundo grados Celsius, ¿sí? Y bueno, el calor latente de fusión del hielo, ¿sí?, el calor específico del hielo y la equivalencia, cuánto vale una caloría expresada en joules, ¿sí? Son datos que ustedes, no sé si al final pueden tener hoja de fórmula. Bueno, acá se les están dando los datos, o sea que no sería tan complejo, tienen que recordar así las fórmulas. Muy bien, lo que voy a determinar primero es la cantidad de calor que tendría que ganar el hielo para derretirse completamente, ¿sí? Vamos a plantear así: la cantidad de calor es igual a la masa por el calor latente de fusión del hielo. La cantidad de calor van a ser 7000 gramos, ¿sí?, porque esto lo tenemos que multiplicar por 1000, porque el calor latente lo tenemos en calorías
sobre gramo. Gramos se van con gramos, multiplicamos, ¿sí? Y me da un valor, un número grande, ¿sí? Porque por 80 me da 560.000 calorías. Muy bien. Tenemos entonces la cantidad de calor que por un lado tendría que ganar el hielo para derretirse. Ahora vamos a ver ¿sí? Por la ley de Fourier, cuál es la potencia, ¿sí? En que se va perdiendo la energía del recipiente, ¿sí? O sea, vamos con potencia, es igual a la constante de conductividad térmica por el área, por temperatura 2 menos temperatura 1 sobre el espesor. ¿De acuerdo? Bien, la constante vale, me dice, acá la tenemos, 0,042 joules metro segundo grado Celsius. El área me dice que es 1 metro cuadrado. La variación de temperatura va a ser afuera 35 grados tenemos, adentro tenemos hielo a 0, o sea que serían 35 menos 0, serían 35 grados Celsius, y a esto lo tenemos que dividir por el espesor, que está en centímetros, ¿sí? Lo voy a dividir por 100 para pasarlo a metros, ¿sí? Un metro son 100 centímetros. Entonces acá simplificamos unidades, ¿sí? Y me va a quedar en joules por segundo esto. Bien, entonces tenemos 0,042 por 35 dividido 0,03, me está dando 49 joules por segundo, ¿sí? Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a pasar estas calorías, las vamos a pasar a joules y después trabajamos con la fórmula de potencia y ahí terminamos el problema. Sabemos que, me lo dice aparte, una caloría es 4,187 joules. Entonces 560.000 calorías van a ser ¿cuántos joules? Hacemos 560.000 por 4,187, me está dando un número muy grande que ahora sí es 2.344.720 joules, ¿sí? Bien, potencia, ¿sí? Es energía sobre tiempo, calor sobre tiempo en este caso, ¿sí? Calor sobre tiempo vale 49 joules por segundo. Y nosotros tenemos el calor, que es este valor de acá. O sea, voy a despejar el tiempo. El tiempo que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando, ¿sí? Y 49 joules por segundo lo voy a traer dividiendo. Y ya reemplazo el calor por su valor, ¿sí? Así saltamos un pasito. Bien, estos son joules dividido 49 joules por segundo igual al calor. Hacemos, ya tengo introducido el valor, dividido 49 me da 47.851,43 joules, se va con joules, me queda en segundos. La respuesta debe estar en horas o en días. No, en horas, calculo. Vamos a ver. ¿Cuál era el problema? El 7 está en horas y bueno, también está en días, un día. Entonces, ¿qué hacemos? Para pasarlo esto a horas, ¿sí? Lo dividimos por 3.600, ¿sí? Una hora tiene de 3.600 segundos y esto me da 13,3, vamos a redondear, ¿sí? Horas igual al tiempo, perdón, acá puse calor y es tiempo, ¿sí? Tiempo pasa multiplicando, mil disculpas, ¿sí? ¿Se entiende? Pasé, el calor lo dejé, pasé el tiempo que está dividiendo multiplicando y traje esto dividiendo, ¿sí? 13,3 horas, perfecto, nos dio 10 puntos. El circuito de la figura, en el cual 3 de las resistencias son idénticas, son estas 3, y de valor desconocido, R cada una, son todas iguales, ¿sí? Si el voltímetro es ideal e indica 5 voltios, el valor de R es 5 voltios, acá está conectado el voltímetro, tengo una resistencia de 500 ohm. Bien, lo que voy a hacer acá en primera instancia es calcular la corriente, la intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Sabiendo los 500 ohm y sabiendo lo que indica el voltímetro, que son 5 voltios, podría calcular la corriente que circula, ¿sí? En este cable, donde hay un solo cable. Después acá, cuando llega al nodo, la corriente, ¿sí? Las intensidades se van a dividir, ¿sí? En este caso, al ser las 3 resistencias iguales, en 3 intensidades parciales iguales, ¿sí? Pero eso no me interesa.
Vamos primero con ley de Ohm. B es igual a R por I. B, me dice el enunciado que son 5 voltios, lo que me indica el voltímetro. Y R son 500 ohm. Eso me va a dar la intensidad de corriente eléctrica. Paso dividiendo. 5 voltios dividido 500 ohm me da igual a la intensidad de la corriente eléctrica. 5 dividido 500 me da 0,01 amperes. Bien, tenemos la corriente. Por otro lado, vamos a calcular en forma algebraica la resistencia total, ¿sí?, que produce este paralelo. 1 sobre resistencia del paralelo va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, pero no le voy a poner subíndice porque son todas iguales las resistencias, ¿sí? Entonces, como son los denominadores iguales, puedo sumar 1 más 1 más 1 me da 3, ¿sí? 1 sobre RP va a ser igual a 3 sobre R. Entonces, para despejar resistencia del paralelo, acá invierto ambas fracciones y me queda que RP va a ser igual a R sobre 3, ¿sí? Ahí tendría la resistencia en forma general del paralelo. Bueno, tenemos entonces, tenemos la corriente total, ¿sí?, que circula por acá. Tenemos la resistencia total acá. Y tenemos otro dato que está escondido, que es la caída de tensión que se produce acá. Si yo coloco un voltímetro acá, ¿sí?, lo que voy a obtener, ¿sí?, acá la caída de tensión fue de 5. Fíjense que por la ley de Kirchhoff, la caída de tensión acá más esta tiene que dar 12, ¿sí? La suma de todas las caídas de tensión tienen que dar igual a la tensión de la fuente. Entonces, si acá cayeron 5 voltios, me quedan 7 voltios acá. Entonces, si nosotros planteamos ley de Ohm, ¿sí?, si tomamos 7 voltios acá ponemos R sobre 3 y la intensidad de corriente 0,01 amperes. Hola, bombón, ¿cómo andas, hijo? ¿Todo bien? Pasamos el 3 multiplicando, me queda 21 voltios y 0,01 amperes dividiendo, ¿sí? Y eso me tiene que dar la resistencia, cada una de las resistencias. 21 dividido 0,01 me da la resistencia de 2100 ohm. Veamos si nos dio bien. Sí, perfecto. Bueno, uno de capacitores. Un capacitor se encuentra conectado a una batería de 5 voltios, ¿sí? Vamos a sacar todas estas hojas que están molestando. Bien. Luego se lo desconecta para conectarlo a una batería de 10 voltios y se espera que llegue al equilibrio. Entonces, durante todo el proceso. ¿Qué pasó acá? Yo tengo un capacitor, ¿sí?, y la capacidad del capacitor va a permanecer constante porque la geometría del capacitor sigue siendo la misma, ¿sí? O sea, el área de las chapitas y la distancia, el dieléctrico, todo eso no cambió acá. Yo lo conecté al capacitor a una batería, le di una cierta, o sea, el capacitor ganó una determinada carga, ¿sí? Y le saco la batería y lo conecto a otra batería, pero de 10 voltios, o sea, donde el voltaje es el doble, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos analizar ahí? Bueno, por un lado podemos analizar que si aumentamos, ¿sí?, el voltaje y permaneció constante la capacidad, ¿sí?, va a tener que duplicarse también la carga que tiene ese capacitor, ¿sí? Bueno, vamos a ir analizando las opciones una por una. Su capacidad aumenta el doble. Bueno, lo que acabo de decir, la capacidad no va a cambiar, ¿sí? No cambió la geometría del capacitor. La intensidad del campo eléctrico entre sus placas aumenta un 50%. Un 50%, ¿sí? O sea, si tengo 10, sería 15, ¿sí? O sea, eso es un 50%. A ver, vamos a analizar una cosa. ¿De qué depende el campo, sí? Estos campos eléctricos. Estos son las constantes, ¿sí?, de dieléctrico. Carga sobre, bueno, área. Fíjense que dijimos que la carga, al duplicarse el voltaje, ¿sí?, yo tengo C es igual a carga sobre voltaje, o sea, el voltaje es igual a la carga sobre la capacidad. Fíjense que son directamente proporcionales, o sea, si se duplicó el voltaje, se va a duplicar la carga. Ahora bien, acá, la carga y el campo pasa lo mismo. Si aumenta la carga, aumenta el campo en forma directamente proporcional. Pero ¿qué pasó? La carga se duplicó, por lo tanto el campo se tiene que duplicar. Y si se duplica, el aumento es del 100%, no del 50%, ¿sí? Entonces la afirmación es falsa. La carga en cada placa permanece constante, ya lo dijimos, no, es falso. La capacidad se reduce, falso, la capacidad permanece constante.
La energía almacenada aumenta un 50%, la energía almacenada se cuadruplica. Para analizar esto, podemos plantear, ¿sí?, que la energía, vamos a escribir energía, pasa que si uso la E de campo, sí se acostumbra a usar U para este tema, para energía, ¿sí? Esto vamos a hacer así, energía, ¿está bien? Para no confundir las letras, ¿sí? ¿Cómo calculamos la energía de un capacitor? Bueno, una de las ecuaciones dice un medio de la carga por el voltaje al cuadrado, ¿sí? Por un medio de la capacidad, perdón. Esto permanece constante y el voltaje se duplicó. Fíjense que la energía y la velocidad, ¿sí?, o sea, la energía es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. O sea, de la velocidad, perdón, del voltaje, ¿sí? Si el voltaje se duplica, ¿sí?, como 2 al cuadrado da 4, la energía se cuadruplica, ¿sí? Entonces, 2 al cuadrado 4, la energía aumenta 4 veces. O sea que la afirmación, esta la descartamos, la afirmación correcta es la última, ¿sí? La energía almacenada se cuadruplica. Bueno, nos quedan 2 y ya terminamos. Bien, tenemos uno de cinemática. El gráfico representa la posición en función del tiempo de un móvil que se mueve siguiendo una trayectoria rectilínea, ¿sí? Fíjense que es una rama de parábola, o sea que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sabiendo que en tiempo t0 el cuerpo estaba en reposo, o sea que cuando empezamos, ¿sí?, acá la velocidad es 0, ¿sí?, cuando la posición es de 70 metros y el tiempo es 0. Y me piden la velocidad del móvil a los 2 segundos. Yo puedo sacar cierta información del gráfico. Observo acá dice 5, ¿sí? En 5 segundos la posición va a ser de 20 metros, ¿sí? Y sabemos que en tiempo 0 la posición es 70 metros, o sea, como que el cuerpo está retrocediendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a anotar la información primero y vamos a calcular la aceleración, ¿sí? Esperen que tengo que ir mirando los datos. Anotamos. Posición inicial son 70 metros. Posición final, ¿sí?, son 20 metros. Y el tiempo transcurrido acá fue de 5 segundos, ¿sí? Bien, eso por un lado. Sabemos que la velocidad inicial vale 0 y me preguntan la velocidad al cabo de 2 segundos, ¿sí? Bueno, planteamos ecuación horaria, ¿sí? Delta X es igual a velocidad inicial por delta T más un medio de la aceleración por delta T al cuadrado. Fíjense que la única incógnita acá es la aceleración. La velocidad inicial vale 0, por lo tanto este término se cancela. La variación de posición va a valer menos 50 metros, porque sería posición final, que es 20, menos inicial, que es 70, es menos 50 metros, igual a un medio de la aceleración, que es lo que quiero saber, por 5 segundos elevados al cuadrado. Entonces, acá hago 5 segundos al cuadrado, son 25 segundos cuadrados, dividido 2, ¿sí? Serían menos 12,5 segundos al cuadrado por aceleración. Y esto está multiplicando, lo paso dividiendo, ¿sí? ¿Por qué le puse el menos acá? No sé. Esto es positivo, todo positivo. Menos 50 metros dividido 12,5 segundos al cuadrado igual a la aceleración. La aceleración sí tiene que dar negativa porque va en contra del vector velocidad, ¿sí? Bien, menos 50 dividido 12,5 me da menos 4 metros sobre segundos al cuadrado igual a la aceleración. Teniendo ya la aceleración, podemos plantear que la velocidad final es igual a la inicial más aceleración por tiempo y calcular lo que me piden, que es la velocidad al cabo de 2 segundos. Velocidad inicial se va, ¿sí?, porque estaba en reposo. La aceleración es menos 4 metros sobre segundos al cuadrado multiplicado por 2 segundos. Segundo se va con el cuadrado y esto me está dando menos 8 metros por segundo, ¿sí? Esta sería la velocidad. En realidad dije una cosa mal recién, ¿sí? Tienen el mismo sentido los dos. O sea, el cuerpo
tiene el mismo sentido, se está acelerando, está yendo cada vez con más rapidez, ¿sí? Porque los dos vectores tienen el mismo signo. Vamos con el último punto. Una cierta masa de hielo absorbe calor. En la figura se muestra la temperatura de dicha masa en función del calor absorbido. Entonces la temperatura final es... Entonces tenemos hielo, que estaba a menos 20 grados y llega a 0 grados, ¿sí? Cuando se le entregan 500 calorías. Podemos calcular desde acá, ¿sí? La masa de hielo, que no la tenemos. O también podríamos calcularlo acá, que es donde se produce el cambio de estado. Da lo mismo los dos, tiene que dar lo mismo los dos, ¿sí? Lo hacemos si quieren de las dos formas. A ver, voy a hacer dos veces lo mismo, ¿sí? Voy a calcular la masa de hielo que no tengo. Primero lo hago con la información que tengo acá. Que la información es temperatura final es 0 grados Celsius, temperatura inicial menos 20 grados Celsius, ¿sí? Y la cantidad de calor que ganó el hielo son 500 calorías. Entonces podemos calcular la cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Esto es 500 calorías. La masa es lo que quiero saber. El calor específico del hielo es 0,5 calorías gramos grados Celsius. Y la variación de temperatura es 0 menos 20, o sea, 20 grados Celsius. Multiplicamos acá, me da 10 esto, ¿sí? 10, y ese 10 ya lo pasamos dividiendo. 10 y me queda en calorías sobre gramo igual a masa. Me da 50 gramos igual a la masa, ¿sí? Ahora, fíjense que lo que les decía, se puede calcular desde acá la masa también. Porque acá se produce todo el cambio de estado, ¿sí? Toda la masa se derritió, ¿sí? El hielo se fundió cuando le entregamos 4000 calorías, porque desde 500 hasta 4500, ¿sí? Hay una diferencia de 4000 calorías. Entonces, si nosotros planteamos cantidad de calor, masa por calor latente de fusión, la cantidad de calor dijimos que son 4000 calorías que gana el hielo, la masa es lo que quiero saber y el calor latente es de 80 calorías sobre gramo. Pasamos 80 calorías sobre gramo dividiendo y eso me da la masa. Dividimos 4000 dividido 80 me da 50, ¿sí? Da lo mismo. 50 gramos igual a la masa. Bien, vamos a seguir, que es lo que me piden, la temperatura final, ¿sí? Ya tenemos la masa, entonces podemos ir acá al final. ¿Sí? Me piden esta temperatura, o sea, acá ya tenemos agua líquida, la cantidad de calor que le entregamos de 4500 a 6000 son 500 calorías, ¿sí? Sabemos la masa, con eso podemos calcular la temperatura final. Recuerden que la temperatura acá inicial es 0, porque acá se acaba de derretir todo el hielo, ¿sí? Entonces, cantidad de calor, masa por calor específico por delta T, ¿sí? TF menos TI. Tenemos la cantidad de calor, dijimos, son 500 calorías. La masa son 50 gramos. El calor específico del agua líquida es una caloría gramo grados Celsius por temperatura final menos 0, ¿sí? Que es la temperatura inicial. Esto lo tachamos. Esta multiplicación me da 50, lo paso dividiendo. Me queda 50 calorías sobre grados Celsius igual a temperatura final. Y bueno, 0,050 500 calorías eran. No, 1500, perdón, de 4500 a 5000, ya me estaba dando medio raro la cosa. 1500 dividido 50, bueno, esto me da 30, ¿no? Serían 150 dividido 5, sí, 30. 30 grados Celsius es la temperatura final. Muy bien, perfecto. Muy bien, chicos, llegamos al final de este video tutorial. Espero que les sirva para que tengan como modelos y que rindan un buen examen. Muchos éxitos para todos y los dejo, los abandono hasta el próximo video tutorial. Chao, chao, chicos.